gerente de innovación médica y líder de los centros especializados de diagnóstico del Grupo SYNLAB. Para mí es un honor presentar el día de hoy nuestro webinar, pasado, presente y futuro del diagnóstico micológico, que va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Gómez. El Grupo SYNLAB es una organización multinacional de laboratorios clínicos que tiene presencia en 4 continentes y que en Colombia se encuentra presente desde hace 7 años, en donde a través de la adquisición de los laboratorios regionales más importantes del país, ha venido implementando su presencia en el país, logrando un liderazgo importante en pruebas diagnósticas que están a disposición de todos los pacientes de los diferentes escenarios en los cuales nos encontramos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante relevante que, como lo mencionará muy seguramente el doctor Juan Carlos, es un tema que tal vez no se habla con la frecuencia con la que se debería hablar y el impacto que tiene sobre nuestros pacientes es bastante importante, y la importancia del diagnóstico microbiológico, específicamente el diagnóstico micológico, marca una diferencia no solamente en el tratamiento, sino en el pronóstico de nuestros pacientes. En ese contexto, presento al doctor Juan Carlos Gómez, que es bacteriólogo y laboratorista clínico y especialista en microbiología clínica del Mayor de Antioquia y máster en micología médica de la Universidad del Noreste de Argentina. El doctor Juan Carlos es socio fundador de la Sociedad Colombiana de Micología y actualmente es integrante del Grupo de Investigación Dermatológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Grupo GRID, y es el líder del Centro Especializado de Diagnóstico en Micología del Grupo SYNLAB. Con esta pequeña introducción, doctor Juan Carlos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por favor tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Me disculpo porque tengo inconvenientes con mi cámara, entonces no me podrán ver el día de hoy. Bueno. Doctor, me dicen que de pronto no hay audio, yo lo estoy oyendo bien, pero hay algunas personas que me dicen que no tienen un buen audio. Si de pronto podemos un poco más alto, un poquito más de volumen, gracias. Doctor Juan Carlos, yo también te escucho bien. Si puedes hablar más fuerte, por favor. Sí, voy entonces a ponerle más tono a nuestra presentación. Ahí está bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo te estoy escuchando en este momento. Bueno, no sé, alguien más que no me escuche, que me lo haga saber y subo. No, creo que estamos viendo, podemos arrancar. Ahí ahora las cajas o para... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, allí sí. Listo, entonces como les venía diciendo, vamos a dar un pequeño paseo por lo que ha sido, es y será el diagnóstico micológico. Entonces, tenemos que las principales ramas de la microbiología son la bacteriología, virología, parasitología y entre ellas tenemos la micología. La micología fue la primer rama en desarrollarse de todas estas. Entonces tenemos que la micología data desde años antes de Cristo. Hipócrates fue una de las primeras personas en describir estas enfermedades. Él describe la candidosis pseudomembranosa y le da el nombre de afta alba. En 1632
con la llegada del microscopio se estudia el inicio de los hongos microscópicos y empieza un gran desarrollo en el estudio de las enfermedades fúngicas. En 1729, Pierre Michel escribe la obra Nova Plantarum. Esta obra fue muy importante porque se describe uno de los hongos de importancia clínica que tenemos en la fecha, como lo es Aspergillus. Él define el nombre Aspergillus en su obra Nova Plantarum. En 1835, Agustín Bassi describe la muscardina en el gusano de seda y habla sobre el hongo Beauveria bassiana. En 1837, Robert Remarque describe la tiña fábica. En 1840, el dermatólogo Alfie Cazenave observa la epidemia de Tinea capitis y es llamada herpes tonsuras. David Grubin aísla el hongo del Fagus y reproduce la enfermedad. En 1845, Per Hendrik descubre el género Trichophytum y su especie Trichophytum tonsuras. En 1853, Charles Robin publica el libro Histoire naturelle des végétaux parasites. Además, describe los dermatofitos y el tratamiento tópico para estas entidades. En 1883, Domenico Manjocci describe el granuloma tricofítico. En 1890, el sabio Raymond Saborao inicia estudio sistemático de la micosis. En 1892, Alejandro Posadas describe el primer caso de coccidiomicosis en Argentina. En 1910, Saburó publica una enciclopedia y en su tercer tomo, que lo llamó Lestens, el cual es considerado como el primer manual de micología dermatológica y es el modelo de la observación científica. En 1903, Charles, Lucien de Vermont y Henry efectuaron los estudios más importantes sobre esporotricosis. En 1908, Adolfo Luz describe el primer caso de paracoccidioides en Brasil. En 1947, en México, Fernando Latapi inicia tratamiento de actinomicetomas con sulfonas. En 1920, Joseph Gardner Hopkins y Rhoda Williams Benham inicia el estudio científico de la micología médica. Benham es considerada fundadora de la micología médica moderna. En 1931, Jorge Lobo en Brasil describe la enfermedad fúngica que lleva su nombre, la lobomicosis. En 1940 entra en auge el estudio de antimicóticos y en las últimas décadas se han logrado grandes avances en el diagnóstico inmunológico. González Ochoa de México describe el primer caso de paracoccidiomicosis. En el 1954 fue fundada la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, ISHAM, que es la más importante actualmente a nivel mundial. En 1958, J.C. Yentes descubre el uso de la grisofulvina. En las décadas de 1930 al 39 y de 1960 al 69, se constituyeron las épocas más fecundas de la micología clínica en México, donde los grandes representantes fueron Fernando Latapi, Antonio González Ochoa y Rubén López Martínez. Para Sudamérica tenemos grandes investigadores como lo son María Albornoz de Venezuela, Ricardo Negroni de Argentina, Ángela Restrepo de Colombia y por Brasil, Carlos da Silva Lacaz y Anta Padilla. Todos ellos realizando grandes aportes a la micología médica. Bueno, para hacer un buen diagnóstico micológico tenemos que tener tres aspectos deben de estar presentes. Los tres pilares fundamentales en el diagnóstico micológico son el criterio clínico, el criterio epidemiológico y el criterio microbiológico.
tenemos que el criterio clínico y el criterio epidemiológico siempre ha existido a través de la historia del diagnóstico de las infecciones fúngicas. El criterio microbiológico alcanza un desarrollo o inicia un desarrollo en 1842 con David Gruby, donde este científico describe el origen fúngico de 4 tipos de tiñas y además describe el mogue. En 1910, Raymond Sabouraud describe las micosis y sus agentes. Bueno, entonces en el presente vamos a hablar un poquito del criterio clínico. Entonces, ¿qué es el criterio clínico? Es el proceso por el cual se identifica una enfermedad a partir de sus síntomas y sus signos. La historia clínica es fundamental y el examen físico del paciente es primordial. Entonces, mediante una anamnesis, unos síntomas, unos signos y una exploración física, entonces definimos paciente, clasificamos la enfermedad, identificamos el pronóstico y también inducimos el tratamiento. Es muy importante y ha venido de la mano con la sospecha y el diagnóstico de las infecciones fúngicas, las imágenes diagnósticas. Entonces, en imágenes diagnósticas tenemos la tomografía axial computarizada, la cual empieza su desarrollo en 1972, la radiografía simple en 1895, la ecografía en 1950 y la resonancia magnética en 1768. Pero en la década de los 80 alcanza su gran desarrollo. Podemos observar un artículo de 1967 donde habla de la contribución de los rayos X o de la radiografía simple en el diagnóstico de enfermedades producidas por hongos. En el otro artículo, que es de 1984, se hace un gran avance donde esta metodología nos sirve para hacer otro tipo de, o sea, un tipo de diagnóstico fúngico, pero a otro nivel en senos paranasales. Las imágenes diagnósticas son de gran utilidad. Algunos signos, como el signo del halo, son característicos de enfermedades fúngicas como el aspergilosis, mas no son patognomónicos. Otros patrones radiológicos, como el vidrio esmerilado, también nos sugieren la presencia de enfermedades fúngicas, como lo puede ser la histoplasmosis, pero tampoco es que sea un signo patognomónico para este tipo de infecciones. En los últimos años se han venido utilizando otro tipo de imágenes diagnósticas para hacer las sospechas de infecciones fúngicas. Un ejemplo de ello es la tomografía por emisión de positrones, la cual sus inicios datan de 1950. En el artículo que vemos en la diapositiva de 2008, utilizan el 18F-fluorodeoxiglucosa para hacer diagnóstico y seguimiento de infecciones invasivas producidas por diferentes hongos. En este artículo, que es mucho más nuevo, del 2019, podemos observar el diagnóstico diferenciado basado en tomografía computarizada para el diagnóstico de bolas de hongos en el seno maxilar. Criterio epidemiológico. Factores asociados a la enfermedad fúngica. Entonces tenemos que en el criterio epidemiológico es muy importante tener en cuenta factores como la historia de viajes, enfermedades inmunosupresoras, tratamiento con corticosteroides, trasplantes, enfermedades hematológicas y uso prolongado de antibióticos de amplio espectro. Dentro del criterio epidemiológico también es muy importante tener en cuenta la transmisión de persona a persona, como en algunos dermatofitos es más factible, sobre todo en Trichofiton rubrum, que este hongo pueda transmitirse de esta forma. La transmisión de animal a persona, la cual
se puede ver en especies como Microsporum cani, la exposición a una fuente común, como lo puede ser Histoplasma capsulatum, la exposición al medio ambiente, un ejemplo de ellos es Aspergillus y sus diferentes especies, y el contacto directo, un ejemplo de ellos podría ser Sporotris. Criterio microbiológico. Entonces, el criterio microbiológico es bastante amplio. Dentro del criterio microbiológico tenemos las pruebas cutáneas, las pruebas serológicas, que pueden ser de tipo anticuerpo, antígeno o no antigénicas. Tenemos también la detección de componentes no antigénicos como el ADN fúngico y compuestos orgánicos volátiles. Dentro del criterio microbiológico también tenemos la observación de estructuras fúngicas, otros métodos de observación y el aislamiento del agente causal. Entonces, dentro de las pruebas cutáneas para micosis que tenemos, entonces, no es muy común que tengamos estas pruebas como apoyo diagnóstico en los laboratorios. Generalmente son extractos del hongo, los cuales se utilizan para ser inyectados en la dermis del paciente y observar la reacción. Actualmente se han descrito pruebas como la coccidioidina, histoplasmina, paracoccidioidina y esporotriquina. Hasta el momento la única que está aprobada por FDA es la coccidioidina. Lo más nuevo que tenemos en pruebas intradérmicas o de sensibilidad para diagnóstico de enfermedades causadas por hongos es la aspergilina y sirve para diagnóstico para sospecha de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bueno, las pruebas serológicas. Tenemos que las pruebas serológicas se utilizaron por primera vez para el diagnóstico de patógenos fúngicos a principios de los 90. En las décadas de los 50, de los 1950, se introdujeron las pruebas de fijación de complemento y precipitinas. La detección de anticuerpos. Entonces, en la detección de anticuerpos, ¿qué tenemos? Tenemos la inmunodifusión, la difusión de complemento, las diferentes ELISAs, entre las cuales tenemos antimanano, anticuerpos antimicelio, ensayo de inmunofluorescencia y anticuerpos antiaspergillus. La sensibilidad de esta prueba no es muy buena, pero un uso combinado de ellas puede traer buenos resultados. La detección de antígenos. Entonces tenemos que en la detección de antígenos está el galactomanano, que es una prueba de ELISA. Tenemos la prueba de flujo lateral. También tenemos antígeno de histoplasma capsulatum, la cual puede ser monoclonal o policlonal. Tenemos la prueba de flujo lateral para criptococo, la cual detecta el polisacárido capsular, que es el glucosilmanán. Tenemos pruebas de lácteos, que también están diseñadas para detectar Aspergillus y criptococo. Tenemos otras moléculas como el D-arabinitol y el 1,3-beta-glucano, que son detectados en sangre y son muy útiles para diagnóstico y seguimiento de enfermedades fúngicas generalmente producidas por levaduras. Básicamente, esto es lo que es una prueba de flujo lateral. Entonces, es una almohadilla, la cual tiene un anticuerpo marcado con dos líneas adicionales, la cual tiene un anticuerpo primario, la segunda un anticuerpo secundario. Entonces, si la muestra en análisis tiene el antígeno en búsqueda, se va a adherir al anticuerpo marcado y va a migrar hacia el anticuerpo primario, produciendo una línea roja en la cual vamos a visualizar o a ser vista al ojo humano, y luego un anticuerpo secundario que es la línea de control. Entonces, la presencia de dos líneas nos van a hablar de una prueba positiva. La presencia de una línea sería una prueba negativa y lo que estamos viendo es la línea control. En las pruebas de ELISA, generalmente todas son ELISAs tipo sándwich, el antígeno queda inmovilizado entre dos anticuerpos.
uno de captura y otro de detección, también conocido como pares de anticuerpos, que se unirán a dos epítopes distintos a un mismo antígeno. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos de esta primera parte? Las pruebas serológicas juegan un papel muy importante en la detección de enfermedades fúngicas invasivas, ya que nos ofrecen un diagnóstico rápido, nos permiten un temprano inicio de la terapia antimicótica, nos podemos hacer una relación muy buena con los cultivos positivos y la detección de antígenos es preferida sobre la de anticuerpos. Esto debido al estadio temprano que pueda tener la persona o al estado de inmunosupresión, que cuando estamos detectando anticuerpos, estos pueden ser nulos o muy bajos, casi que indetectables. Criterio microbiológico. Detección de componentes no antigénicos. Entonces tenemos que en la detección de componentes no antigénicos está el ADN fúngico, que se puede detectar por diferentes técnicas moleculares, como lo es el RFLP, el MLE, la PCR y sus diferentes modificaciones, y los compuestos orgánicos volátiles. Otras pruebas que son muy novedosas son el FIS, que generalmente esta técnica utiliza sondas fluorescentes, identifica áreas dianas en el genoma de la muestra en estudio. Estas pruebas se aplican sobre muestra directa. También tenemos la espectroscopía Raman de resonancia mejorada de superficie, lo cual hace que esta prueba sea muy sensible detectando luz dispersa del DNA. Tenemos también la resonancia magnética, que es muy útil en la identificación o en la detección de cándida en sangre. Comercialmente se conocen algunas pruebas para hacer identificación de diferentes agentes fúngicos en diferentes tipos de muestras. Tenemos la detección de diferentes especies de aspergillus y algunos mecanismos de resistencia. Tenemos también la identificación de dermatofitos en piel, en uñas y en pelo. También tenemos PCR en tiempo real para la detección de Pneumocystis jirovesi. Es muy útil porque esta prueba es capaz de diferenciarnos colonización de infección. Y también tenemos la detección de diferentes especies de mucorales. Bueno, los resultados de las PCR varían mucho y esto también es dependiente del tipo de muestra. Este es un estudio donde se detectan dermatofitos en diferentes muestras y una de las ventajas es que la detección en muestras de piel es muy buena. Otro de los ensayos muy útiles moleculares para detección de hongos son los microarrays. Entonces, estos son paneles los cuales esta técnica está basada en el principio de hibridación específica entre un ARN mensajero y la molécula de ADN. Entonces son paneles los cuales nos permiten diferenciar en una muestra varias especies fúngicas. Tenemos la detección de componentes no antigénicos. Esta es una técnica no invasiva. Es el análisis de un biomarcador que es volátil y que se tamiza en la respiración exhalada y corresponde al 2-pentilfurano. Se ha visto que aumenta esta sustancia en pacientes que están infectados con Aspergillus fumigatus. Entonces, ¿qué tenemos? Los resultados de la identificación de hongos por PCR no son consistentes.
Y esto va a variar dependiendo de qué. Diferencias en objetivo molecular, diferencias en las metodologías utilizadas, incluidas el tipo de PCR, o sea, dependiendo si es monoplex o multiplex, diferenciación en los protocolos diferencias en los protocolos de extracción. También hay serias dificultades para definir en los resultados si lo que estamos amplificando es una colonización o realmente es una infección por el hongo. Por tanto, las pruebas de PCR no han reemplazado o hasta el momento no van a reemplazar los métodos diagnósticos que se utilizan en el laboratorio de rutina. Hay unas técnicas que están emergiendo, como lo es CRISPR, Cas9. Es una técnica que es muy buena porque tiene muy buena sensibilidad. También tenemos la secuenciación de nanoporos, que es una técnica que es económica y es fácil de adecuar en los laboratorios de micología. Bueno, en los métodos convencionales, entonces vamos a mirar la observación directa. Entonces, tenemos que la observación directa la podemos hacer a partir de muestras como escamas, pelos, muestras líquidas y también tenemos la observación del hongo a partir de tejido y generalmente esto se hace en histopatología. En el laboratorio clínico, el diagnóstico micológico se puede hacer a partir de muestras de escamas y de pelo con hidróxido de potasio. Tenemos tres variantes del hidróxido de potasio. Uno es el hidróxido de potasio que conocemos normalmente, que la concentración puede variar del 10 al 30%. Otro que tiene la misma concentración, pero se le adiciona tinta negra, azul parquet, y otro, el cual tiene adición el clorazol. Estos dos últimos permiten una mejor visualización de las estructuras fúngicas, ya que estas toman los colorantes, lo cual aumenta la sensibilidad al análisis. Tenemos otras coloraciones como lo es la tinta china, lo cual nos permite ver estructuras capsuladas. Tenemos la coloración de Wright, la cual permite ver las toconías intracelulares, y también tenemos coloraciones como el blanco de carcofluoro. En patología utilizamos lo que es el PAS, el Fontana Mason y el Musicarmin de Mecher. También se utiliza el King-John y el Grocott o la plata metenamina. Lo último que tenemos en coloraciones es esta coloración que se llama Miset Fluo. Este estudio es del 2015, en el cual podemos observar una muy buena sensibilidad de la coloración. Incluso los resultados se pueden comparar con los cultivos. Tenemos otros métodos para la observación de las diferentes estructuras fúngicas. Y uno de ellos es la dermatoscopía. Es muy útil para el diagnóstico de la tiña incógnita. Con este equipo podemos ver los diferentes cambios que sufre el pelo y hacer un diagnóstico de la infección por el hongo. También tenemos la luz de Wood, que es muy útil para el diagnóstico de tinea capitis y eritrasma. Incluso encontré un artículo donde hacen el diagnóstico y seguimiento a la onicomicosis con esta herramienta. Otros métodos tenemos la microscopía confocal. Es un método in vivo, es una técnica muy poderosa. Es más discriminatoria que la microscopía clásica, aunque es rápido, es muy complicado y costoso. Y generalmente está reservado para la investigación. En esta imagen podemos ver las diferentes estructuras fúngicas observadas en una córnea. Otro método es la microscopía electrónica o de barrido. También es un método que es costoso y está destinado solo a la investigación. Aislamiento del agente causal.
Entonces, como la mayoría de personas que trabajamos con laboratorio y trabajamos con hongos, tenemos que en el reino de los hongos, generalmente observamos lo que son el grupo de los dermatofitos, el grupo de hongos filamentosos, en el cual entran hongos ambientales, también entran los hongos aceptados y tenemos los hongos levaduriformes. Los medios comúnmente utilizados para hacer el primoaislamiento de este tipo de hongos son Saburomas, cicloheximida y cloranfenicol, que es llamado micocel, aunque micocel es un nombre comercial. Tenemos también Saburodestrosa más cloranfenicol, el cual nos permite el crecimiento de todos los hongos del ambiente. Tenemos caldo BHI, agar cromogénico, el cual con producción de color nos permite ubicarnos en determinados géneros de levaduras. Tenemos el agar Dixon, el PDA, el agar arroz y el hemocultivo. La identificación fúngica actualmente se hace por 3 métodos. Tenemos el método fenotípico clásico, la secuenciación y la metodología Malditos. El método fenotípico clásico se basa en las características macroscópicas y microscópicas de los hongos. Algunos laboratorios utilizan asimilación de sustratos para poder identificar el hongo. La presencia de formas de resistencia o reproducción sexual es indispensable en algunos para poder llegar hasta la especie. Es una metodología que necesita personal entrenado, consume tiempo y es poco específico, ya que en algunos casos no se puede llegar a la identificación de especie. La secuenciación es una metodología que utiliza varias dianas, como lactina, calmodulina, beta-tubulina. También utiliza genes ribosomales. Y las dianas, algunos comúnmente más utilizados son el ITC1 y el ITC2. Y el otro método de identificación es la espectrometría Malditos, el cual utiliza proteínas ribosomales generando un espectro, el cual es como la huella dactilar de cada hongo. Se generan unos puntajes los cuales nos hablan de la calidad de identificación a nivel de género y de especie. Actualmente están saliendo otros métodos de identificación y este es el más nuevo, que es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta metodología genera datos complejos basados en perfiles de metabolitos. Los métodos metabolómicos pueden detectar diferencias genotípicas y fenotípicas en los diferentes hongos para así, en las especies crípticas o estrechamente relacionadas, poder llegar a la identificación de especies. Entonces, ¿qué tenemos de estos métodos de identificación? Los métodos convencionales de identificación fúngica se están viendo desplazados por la dificultad para identificar especies crípticas. El diagnóstico rápido debe ser una de las prioridades estratégicas en todos los laboratorios de diagnóstico micológico. Las pruebas moleculares todavía están lejos de implementar en los laboratorios de rutina por su alto costo y su compleja adecuación. La identificación por Malditos es lo más prometedor hasta el momento porque es una metodología costo efectiva y rápida. Los siguientes pasos que debe dar esta metodología es el estudio de resistencias y la identificación de hongos a partir de muestras directas. En pruebas de susceptibilidad que tenemos, entonces tenemos las pruebas de susceptibilidad que más común utilizamos es BACTEC, tenemos GS1 y tenemos ITEST. ¿Cuál es el futuro del diagnóstico micológico? Entonces, hablando en términos de técnicas, ¿qué características tienen que tener las técnicas? Entonces tenemos que
Estas técnicas deben ser sensibles y deben de tener un alto grado de especificidad. Deben ser rápidas, de monitorización de la respuesta al tratamiento, un buen valor pronóstico, que sean comerciables, o sea, que sean fáciles de estandarizar en cualquier laboratorio, que sean económicas, que sean rápidas, que sean automatizables y que no sean invasivas. En el futuro de la micología se vislumbra la utilización de biochips. Estos biochips nos ayudarán a la detección de mutaciones que confieran resistencia a los antifúngicos. También serán muy útiles en la detección de factores de virulencia. También serán importantes analizar, en el momento de analizar la respuesta del hospedador frente a los hongos. Bueno, después de haber visto todo este compendio de diagnóstico micológico, planteamos una pregunta y es, ¿estamos preparados? Encontré este artículo que está muy interesante. Es una encuesta asiática donde se evidenciaron ciertas limitaciones en la formación de la micología médica, diagnóstico micológico sin cultivo, pobre acceso a los antimicóticos y falta de directrices locales como las principales deficiencias en el tratamiento de las enfermedades fúngicas invasoras. Este es un artículo del 2020. En conclusión, entonces, ¿qué tenemos? La evaluación diagnóstica exitosa depende sustancialmente del personal capacitado. Las técnicas quirúrgicas avanzadas, el trasplante, la quimioterapia, las enfermedades como el cáncer, el SIDA, han logrado crear una población inmunosuprimida y muy susceptible a las infecciones fúngicas. La micología médica salió con gran fuerza y ha dado respuesta con avances significativos en el diagnóstico en cuanto a la genética, descubrimiento y desarrollo de fármacos y la epidemiología. Por tanto, entonces quedan estas preguntas y es, ¿tenemos las herramientas suficientes para hacer un buen diagnóstico micológico? ¿Estamos preparados? Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por su excelente charla. Quisiera dar el espacio para nuestros invitados y abrir el espacio para preguntas al doctor Gómez. Estoy revisando. No tenemos preguntas en el chat. Si quieren, no hay ningún problema. Pueden levantar su mano y extender la pregunta que quieran hacerle al doctor Gómez. Muchas gracias. O anotarlas en el chat y estaría también perfecto para poderla leer y que el doctor Juan Carlos nos lo pueda responder. Yo puedo iniciar de pronto las preguntas haciendo una, doctor Juan Carlos. Seguramente usted ya dentro de su presentación lo hizo, pero yo quisiera, digamos que tanto las bacterias como las micobacterias sin duda han sido como las que más han florecido en el área de la microbiología clínica, pero tal vez los hongos han estado un poquito ahí detrás en silencio, pero el impacto que tienen en diferentes áreas de la medicina pues es bastante fuerte. ¿Qué crees que ha generado que se haya tenido como, no sé si la palabra es ese retraso o ese ocultamiento de la micología comparado con otras áreas de la microbiología? Bueno, yo pienso que el advenimiento de todas estas enfermedades inmunosupresoras es lo que ha hecho que la micología sea más notoria.
también hay que tener presente que no en todos los países se hace tanta divulgación del conocimiento de la micología, que eso también puede ser un factor al momento de consultar la epidemiología y no ver tantos casos reportados de este tipo de enfermedades como se ve en las enfermedades causadas por bacterias o por Mycobacterium tuberculosis. Excelente. La doctora Thais Pizarro hace una pregunta en donde menciona, sin embargo, es que no veo la primera parte de la pregunta. Ya dice, ¿se sigue reportando positivo o negativo para estructuras micóticas? ¿La leí bien, doctora Thais, o estoy perdiendo algún detalle de la pregunta? Yo creo que la leí bien. Pregúntala. Doctor, Sí, por mi favor. pregunta es que si el reporte había cambiado, o sea, discriminaba antes conidias, blastoconidias, levaduras en gemación, micelios, pseudomicelios, hifas, pero o simplemente se escribe, simplemente se reporta positivo y negativo para estructuras micóticas sin discriminarlas. Muchas gracias, doctora Thais. Doctor Juan Carlos, Gracias. por favor. Bueno. Y no, actualmente sí se debe hacer la discriminación de las estructuras fúngicas. Entonces hablamos de hifas y alinas aceptadas, hablamos de blastoconidias y hablamos de hifas aceptadas. Son generalmente los tres términos que más se usan. También podemos usar el término pseudomicelios cuando está acompañado de cándidas y estamos con un alto grado de seguridad de que esa estructura está producida por una blastoconidia. Excelente. Jorge C. nos pregunta, ¿como laboratorio clínico tenemos la capacidad para dar respuesta oportuna al diagnóstico micológico? Sí, claro. En este momento nosotros contamos con varias técnicas y la oportunidad de esas técnicas, o por lo menos el proceso de esos análisis es muy bueno. Por lo menos Aspergillus se hace 3 veces por semana. Entonces, con lo cual generamos una muy buena oportunidad. Contamos con la metodología Malvitov, en la cual podemos hacer identificación de levaduras en 5 minutos después de tener la colonia crecida. Lo mismo para hongos filamentosos. El tiempo de identificación no va a tardar más de media hora. Entonces, por tanto, consideramos que somos un laboratorio oportuno en la identificación y en dar los resultados necesarios para el clínico. Doctor Juan Carlos, también complemento una pregunta que quería hacerle al respecto antes de darle la palabra a Ana Cristina. Qué pena que interrumpí antes. Juan Carlos, me gustaría que de pronto pudiera compartir un poquito de su experiencia en la construcción de esa biblioteca que se tiene para Malvitov en micología. De pronto si nos pudiera compartir un poquito de ese trabajo que usted ha venido desarrollando y que sin duda creemos que es pionero aquí en el país. Bueno, sí, es muy gratificante hablar del tema porque creo que a nivel de Colombia somos los primeros en desarrollar librerías por la metodología Malvitov para la identificación de hongos filamentosos. Es un trabajo muy importante que se ha venido realizando en conjunto con la Universidad de Antioquia, con el grupo de dermatología, y en el cual hemos logrado objetivos importantes y aportes grandes para el diagnóstico o para la identificación de hongos filamentosos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Ana Cristina, creo que ibas a preguntar algo. Sí, doctor Juan Carlos, yo quería preguntarte qué opinas
de las limitaciones que tienen los sistemas automatizados para la identificación de cándidas, hablo de cándidas no albicans o las mismas cándidas albicans, ¿qué repercusiones puede tener eso en cuanto al tratamiento y al diagnóstico del paciente? Porque a veces nos vemos limitados en la identificación que pueden hacer los sistemas automatizados cuando no hay otra metodología como el MALDI-TOF. Pues sí, en cuanto a los sistemas automatizados, tenemos, está muy limitado porque son muy pocas las especies que identifica. Y además recuerden que la taxonomía de los hongos ya cambió. Ya hablamos es de complejos. Entonces, si por ejemplo nos referimos a las levaduras, Candida albicans es un complejo en el cual está contenido Candida albicans, Candida dubliniensis y Candida africana. Otro ejemplo es complejo Candida parapsilopsis, donde está Candida autopsilopsis y metapsilopsis. Los patrones de susceptibilidad de estas especies son completamente diferentes. Con el MALDI-TOF nosotros tenemos la capacidad de hacer la diferenciación de estas especies dentro de los complejos, lo cual no podemos hacer con la metodología automatizada. ¿Esto qué significa? Que podríamos estar afectando la información epidemiológica, porque no es lo mismo hablar de una cándida ortopsilosis resistente a fluconazol a hablar de una cándida del complejo parapsilosis resistente a fluconazol. Muy bien. Hay 3 preguntas adicionales que voy a compartir que se encuentran y con esto puedo... Perdón, que tenía el micrófono apagado. 3 preguntas con las que podríamos dar por terminada la charla. ¿Qué estabilidad tiene la muestra para micología? Doctor, no escuché la pregunta, ¿me la repite, por favor? Claro que sí. ¿Qué estabilidad tiene la muestra para micología? Bueno, la pregunta está muy amplia. Si hablamos de muestras de piel para diagnóstico de dermatofitos, la estabilidad es hasta 10 días y se puede dejar en el recipiente que se toma con tal de que esté seco. Para el otro tipo de diagnósticos, si hablamos de micosis profundas, hablamos de líquidos estériles y de biopsias. Lo ideal es que sea procesada inmediatamente. Podemos hablar de biopsias cuando se transportan de un lugar a otro hasta 3 días. Los líquidos estériles no se deben refrigerar, se deben transportar a temperatura ambiente. Las biopsias sí se deben refrigerar, porque generalmente estas muestras están acompañadas de bacterias y los productos o los metabolitos que se producen en el crecimiento de las bacterias acidifican la muestra y esto es perjudicial para los hongos. Entonces los inhiben, además que la rata de crecimiento de las bacterias es mucho más rápida que la de los hongos. Por tanto, los hongos son muy malos competidores y pueden verse inhibidos por las bacterias. Excelente. La penúltima pregunta. Juan, ¿cuál es tu concepto sobre limitaciones que pueda tener el sistema BITEC en cuanto a clasificación de complejos en micología? Pues no quiero ser muy duro, pero son todas, porque la única especie de complejo que es capaz de identificar BITEC es dubliniensis. De resto, él solamente identifica complejos. Ok, perfecto. Y la última pregunta. Para realizar la identificación por MALDI-TOF, ¿con cuántos días de crecimiento de los mohos es mejor realizar el montaje? Bueno,
Para la librería que el equipo generalmente maneja, no hay un tiempo estipulado. Pero en el trabajo que nosotros hicimos en creación de espectros, observamos que obtenemos mejores puntajes con el tiempo mínimo de crecimiento, o sea, con el tiempo en el cual podamos observar macroscópicamente el hongo, que no es igual para todas las especies de hongo, varía. Muy bien. Entonces, de parte del Grupo SYNLAB, doctor Juan Carlos, infinitamente agradecido por la charla, por la excelente explicación y la ampliación de todas las preguntas que has dado, y a todos nuestros invitados y participantes, muchísimas gracias, no solamente por su atención y por sus preguntas, sino también porque esperamos que en el transcurso de las siguientes charlas, a las cuales estaremos invitándolos, puedan participar y seguir acompañándonos. La próxima que estaremos haciendo la primera semana del mes de diciembre va a ser sobre salud ocupacional. Entonces, esperamos que también sea de interés para ustedes. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un excelente resto de tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego, muchas gracias a todos.